en nuestro programa junto a los amigos Gonzalo Saldías y Cristian Alomar, en una semana triste, una semana marcada por noticias tristes que vienen marcadas por la muerte de un carabinero, algunos paros que han empezado el día de hoy. De todo esto y mucho más conversaremos en Chile, desde el balcón. Vuelo por la Pintana y Peñalolén, paso por Leonera, también por Hualpén, y nada pareciera mejorar. Vengo de Talcahuano y hasta Chiloé, y veo a 10 ratas robándole a usted. ¿Cómo está, amigo Gonzalo? Bien, señor. ¿Cómo le va, estimado colega y amigo? Bien, Y pues, bueno, señor. aquí con panelistas y compañeros. Así es. Hoy un día que ha estado marcado desde la mañana, ¿cierto? Con la información de NAP, que ha tenido que tener sus funciones desde la región del Biobío al sur. También con el funeral, ¿cierto? De este carabinero que fue baleado, ¿cierto? Durante un operativo policial. Y algunas normas también, que no dejar pasar algunas normas que han sido aprobadas por la convención, no olvidar que sigue funcionando. ¿Cómo ves la realidad actual, Cristian, en este momento? Es que tenemos muchas noticias por Rodrigo. En Así primer es. término, estoy ansioso con la demanda que va a presentar la NFP, ¿ya? Y con la posibilidad cierta que puede existir de que Chile vaya al Mundial. Ojo, que eso se va a demorar, ¿eh? Porque la FIFA, después el TAS, ¿cierto? Yo veo al campeón del mundo levantando la copa antes que resuelva el TAS si Chile va al Mundial. ¿El Mundial cuándo parte? En diciembre. Noviembre, entiendo yo. Pero tiempo hay, pero, bueno, o sea, hasta la convencional tiene más tiempo. O sea, tiene menos tiempo, perdón. Podríamos hablar de eso después, ¿eh? No, mira, retomando el tema de la agenda, veo con preocupación algo que ya hemos dicho en otros programas, los niveles de violencia que se están dando en Chile, ¿ya? ¿Y por qué? Porque tú dijiste, ¿verdad? A propósito del fallecimiento, la muerte del carabinero, o sea, un joven de 23 años, 22 años, que es un hijito de 2 meses, bueno, es terrible, ¿ya? Pero hay algo que me llama la atención, puntual, que fue la agresión de la que fue objeto el presidente Boric, o el intento de agresión, en la semana, esto fue el día martes, entiendo, cuando concluyó la posta central, ¿puede ser o no? Sí, lo que hemos conversado antes. Fue la posta central a ver a la niña que había sido objeto de una niña que está en la UCI, ¿verdad? Grave, producto del disparo de bala claro. en su rostro. Y ve una turba que se abalanza, ¿verdad?, sobre la comitiva presidencial. Y como está todo oscuro, no sé si el presidente bajó y tuvo que entrar corriendo. No puede distinguir bien eso, pero es un signo de alerta absoluta. O sea, el presidente Boric en sus 2 meses ha sido objeto de 2 agresiones, Rodrigo. Así es. Una, cuando se le lanzó una piedra, y 2, ¿verdad?, En el norte. ese día. En el norte. En el norte. Entonces, Pero, Cristian, entiendo que estas agresiones no son organizadas ni realizadas por grupos de derecha, sino que por grupos de izquierda aún más radicales que el mismo presidente. no, lógico, pero ¿a qué voy? Es que mi llamado de atención es el siguiente. O sea, presidente Boric en 2 meses mandó agresiones a su persona, y claro, el presidente obtuvo un 55% en la elección de votos, La segunda vuelta. en la segunda vuelta, pero te gusta o no te gusta el presidente, ¿ya? Entonces, ese nivel, o sea, yo me pregunto y me planteo el escenario, ¿qué hubiese pasado si el auto donde va el presidente Boric se frena porque entra en pánico el chofer, ¿cierto? ¿Qué pasa con el presidente? Claro. ¿Habría salido ileso? ¿Habría sido increpado verbalmente o habría sido golpeado? Yo me Ese inclino es un tema a analizar bien difícil, digamos, ¿no? Yo creo que habría sido golpeado
de manera brusca, ¿ya? Y quizás estaríamos lamentando un incidente mayor, ya como país, digamos. Entonces yo no sé qué está pasando y cuál es la reacción que pretende tener, ¿verdad? En este caso, entiendo que el presidente está en el sur del país, o en la zona austral, Zona austral. y no veo, digamos, la reacción del ministro frente a situaciones como esa. Bueno, el conflicto mayor que yo veo respecto a lo que tú dices es que efectivamente la violencia, el desorden, el caos está desbordado hace rato y lo hemos conversado con anterioridad aquí en este programa. Lamentablemente, no solamente por los hechos marcados en las macrozonas, ¿cierto? Zona norte, zona sur, sino que también en el centro del país, en Santiago, en regiones, y con descontentos populares cada vez creciendo, digamos. Hay una efervescencia social que, digamos, yo personalmente la encuentro de temer. Siento que la gente está incluso con más ansias de revolución social que cuando fue la anterior, digamos, ¿ah? Y veo un gobierno pasivo, ¿ah? Las últimas declaraciones del presidente Boric haciendo mención a que él iba a ir a la macro zona sur, ¿cierto? A Temucuicui, cuando las condiciones estén dadas, habla de un gobierno que no tiene el toro por las astas, porque el encargado precisamente de la seguridad es el Estado, es el gobierno, es la ministra del Interior. O sea, él no puede decir mientras las condiciones no estén dadas, porque quiere decir que directamente su ministra del Interior está fallando. Entonces, tiene que haber un golpe de timón importante por parte del gobierno para dar señales claras de que se está buscando dar solución al problema de la seguridad. Hubo una conversación desde la presidencia, ¿cierto?, del Ejecutivo con los presidentes de los partidos para que fuera una decisión transversal en fortalecer la seguridad, pero quien tiene que tomar la decisión final va a ser el gobierno, no son los partidos políticos, la forma no la dan los partidos políticos, ni siquiera la da el Congreso. Después, otro punto será ver si es que la decisión fue correcta, fue aceptada, fue oportuna o no, pero tiene que tomar alguna decisión. Y en este momento el gobierno no está tomando ninguna. En ese sentido, Rodrigo, basta analizar solo la manera de hablar, ya de referirse al problema, cuando dice que va a ir cuando estén dadas las condiciones. Bueno, ¿y de quién depende que estén dadas las condiciones? O sea, ¿a quién le está pidiendo que estén dadas las condiciones? ¿Le está pidiendo a una autoridad internacional? ¿O le está pidiendo a la autoridad del Gualmapu? ¿A quién diablo le está pidiendo que estén dadas las condiciones cuando es responsabilidad de él tener las condiciones dadas? Exacto. Puede que exista una autoridad internacional, pues. Recuerda tú que la última vez que se decretó estado de emergencia en la macrozona, vino un alto personero de Naciones Unidas, ya, o un comisionado de Naciones Unidas, o un delegado de Naciones Unidas. Que por eso te comento, Cristian, ¿a quién le está pidiendo que estén dadas las condiciones? ¿A alguien que está por sobre él? ¿O simplemente está reconociendo su incapacidad de dar las condiciones, pero evitando al mismo tiempo la responsabilidad de aquello? Bueno, mira, al respecto yo creo que hay que aterrizar algunas cosas que no se hablan, ¿eh? Por ejemplo, aquí no estamos solucionando el tema de un conflicto mapuche ni de reivindicación territorial. Cuando estábamos recién hablando de los problemas de violencia, no estamos hablando del delincuente ni los disparos en la calle, ¿ya? No, son cosas distintas. Es decir, pero estamos englobando en todo un sistema de protección que un sistema de seguridad hacia las personas que no se está aplicando por parte del gobierno. Ojo, desde fuentes internas desde Carabineros, tengo la información que, si bien es cierto, existen reglamentos para poder actuar por parte de Carabineros. Estos reglamentos fueron redactados en la década del 70 y no se han actualizado. Y si bien es cierto, existen protocolos de actuar, Carabineros tiene un reglamento por el cual ceñirse. Entonces, es deber también del gobierno actualizar todo este tipo de protocolos. O sea, si estamos hablando de funcionamientos de las policías, ¿ya? Y el gobierno o sea, queda la escoba en Santiago y lo primero que dicen es que vamos a revisar los protocolos de Carabineros.
¿Ya? Lo primero que dicen, no, vamos a ver el actuar de Carabineros, en vez de preocuparse realmente de lo que está ocurriendo en la calle, del contexto de violencia que está ocurriendo. Para ellos el problema está en Carabineros. Entonces, con la finalidad de solucionar ese problema, actualicen los protocolos de Carabineros, actualicen los reglamentos de Carabineros, ¿ya? Que eso se puede hacer rápidamente porque ya están redactados ciertas de estas actualizaciones, solo que no las aplican. Lleven adelante, impulsen un sistema de profesionalización de Carabineros, como lo hizo en su oportunidad la PDI, ¿cierto? Mejorar las policías, y Rodrigo, de ahí en adelante que el gobierno se haga cargo de la seguridad. La gente tiene temor de salir a la calle después de las 7 de la tarde porque está oscuro. Si no puede ser. Rodrigo, pero mira, yo comparto lo que tú dices, pero hay algo que no es menor. El otro día cuando se llevó a cabo la formalización, no fue la formalización, fue El control de detención. el control de detención, ¿verdad?, de los pistoleros, a propósito de lo que había sucedido en el barrio Mex y todo, para el 1 de mayo, el Día del Trabajador. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Sí, sí. Yo no soy penalista, digamos, pero tú adviertes a un fiscal donde la misma magistrada le está diciendo, señor, no va a pedir la prisión preventiva. Lo estaba dateando porque le estaba diciendo en el fondo, pídemela, Y te la voy a pide dar. y yo te la doy, te la concedo. Claro. Pídela, pero pídela. Pues. Esto le está diciendo, pues, pídela y yo te la concedo. No, pero lo peor fue El el fiscal se lo argumento que le da el hizo entender. fiscal. ¿Ah? Lo peor fue el argumento del fiscal, digamos. El fiscal dijo que Como lógico. no tenía antecedentes suficientes para poder pedir la prisión preventiva y que faltaban todavía algunas pericias a realizar, como pericias de pólvora en las manos, Ya, pero da lo pero mismo eso. Pero el tipo andaba con arma o no andaba con arma. claro que Andaba sí. con arma. Andaba Pero con arma claro, de si el fuego. tema aquí es El la arma de fuego, la ley incapacidad de del Ministerio insisto, Público. yo no soy abogado penalista, pero la ley de control de armas establece que no procede la libertad provisional. Y se ha recurrido al Tribunal Constitucional, etcétera, y se ha mantenido ese criterio. Cristian, existe además una situación, o sea, dos cosas a la vez. Primero, hay un abogado que está representando al Estado también ahí. No es solamente el fiscal, está el querellante, ¿cierto? Tampoco lo ha pedido. Pero ojo, el fiscal, para aquellos amigos que no saben, no tienen conocimiento de esto, el fiscal tiene la posibilidad de pedir la ampliación de la detención, hasta por 3 días para poder realizar las pericias. Ya las pericias que él señalaba que estaban pendientes para poder pedir la prisión preventiva. ¿Ya? Y no lo solicitó. No lo solicitó. Y que el abogado que coloca, el abogado querellante que coloca el gobierno, no pide la prisión preventiva, me suena y deja un ruido de presión frente a la situación. No sé cómo lo ven ustedes. Pero del fiscal, dices tú, Claro, claro que sí. ya, Lógico. pero ¿quién lo presiona? No lo sé. Mira, A mí sería. me suena mucho, no sé. Bueno, O sea, no puedo darlo por hecho, pero claro, o sea, es un indicio que alguien con dos dedos de frente quizás podría analizarlo e inferir ciertas cosas. Y bueno, ¿y por qué el gobierno no reacciona? Porque en realidad, como ya lo hemos dicho antes, es un tema ideológico. Para el gobierno, el delincuente no es un victimario, sino una víctima de violencia estructural. Entonces, ¿cómo lo va a tratar mal? No puede tratarlo mal. Si es una víctima, a las víctimas no se las trata mal, como decía Mochati en su columna hace una semana pasada. En Ya no ese sé, sentido, adelante, pero adelante. está bien, Gonzalo, pero cuando ya tú ves 2 agresiones a la figura presidencial en menos de 2 meses, o en menos de un mes, digamos, Pero estás razonando como gente con sentido común, pues, Cristian. Cuando tú razonas como gente con sentido común, tienes soluciones adecuadas, pero cuando estás capturado por una ideología, es muy difícil es muy difícil siquiera pensar. ya, pero ¿ustedes piensan que lo hubiese pasado al presidente Boric si ese día logran tomarlo cuando fue a la puesta central a ver a la niña que estaba gravemente herida? Probablemente lo hubiesen linchado. yo no Pero sé si llegara tanto. no sé si llegáramos a tanto. Yo creo que en la sociedad. A ver, no, pero a ver, Rodrigo, no le ponga paño frío, discúlpeme, amigo mío, pero no le ponga paño frío a la situación. Pues. Aquí estamos planteando una situación de hecho. O sea, yo me pongo en el escenario, ¿qué hubiese pasado con esa turba? Enardecía, weón. Si logra llegar al presidente que va dentro del carro, del auto, de la comitiva.
Bueno, habrían ocurrido hechos lamentables, eso es un hecho. No, no, es Y lleva lógico. guardia, ojo, lleva guardia el presidente, así que yo creo ¿Que los guardias usan armas del fuego? No, pues. sí, claro, son funcionarios de la PDI, pues. Ah, sí, Sí, claro. ya, pero o iba con carabineros. O sea, el presidente tiene una guardia directa con la que anda. No sé si andarán aparte escoltado por carabineros. Ahí lo desconozco. Yo entiendo que es carabinero. Ya. ¿Cuántas balas tiene un revólver de carabineros? 8. ¿Cuántos carabineros van? 5. 5 por 8, 40. ¿Cuánto era la turba? No. Entonces, a eso voy, o sea, el nivel de violencia, cuando ya esta cuestión, hay gente que va con la intención positiva de atacar al presidente de la República, ya porque ya ya no hay vuelta atrás. Bueno, pero en eso estamos, pues, Cristian. Lamentablemente, pero en eso estamos. Ahora nos queda solo conjeturar qué hubiera pasado. Claro. Ahora, ¿qué harían ustedes, chiquillos, si estuvieran en la moneda, por ejemplo? Prestarle ropa a las fuerzas, pues, a las fuerzas de orden para que puedan proceder como corresponde, pues. Eso es algo que se... Hacer imperar el Estado de Derecho, creo yo. Por Ya, pero supuesto, ¿cómo? dando las órdenes respectivas a Carabineros, a Policía de Investigaciones El y Ministerio estableciendo los Público, estados de excepción constitucional que correspondan en las zonas que correspondan. Y si hay el que Ministerio establecer el Público, estado de sitio en la Araucanía, yo creo que corresponde establecer el estado de sitio. mira, yo creo que si aquí hubiese voluntad política y ojalá que salga un buen acuerdo. Tú, por ejemplo, Me pegué. en Perú tú adviertes que el ejército custodia los bancos, lugares céntricos, ¿verdad? Donde hay mucha influencia pública, está el ejército y nadie se desmaya. Y nadie sale alegando que hay violación a los derechos humanos. En Europa hay otros países donde los metros, por ejemplo, también son custodiados por el ejército. Y nadie puede discutir que son países del tercer mundo. Bueno, Pasa, Cristian, es que ahí tú estás haciendo alusión. Claro, Perú tuvo una situación en la cual estuvo azotado durante mucho tiempo por el Sendero Luminoso, organización terrorista, digamos, cuya germen sigue siempre rondando y dando vuelta al menos en el inconsciente del peruano. En Europa igual, en Estados Unidos igual, y aquí en Chile, tercamente, todavía no se señalan a estas instituciones, como la CAM, por ejemplo, como una organización del todo terrorista. Entonces ahí hay claramente una disposición política a negar un hecho. ya, pero es que eso apunto, porque ahora supuestamente debería salir un acuerdo político transversal en pos de la seguridad. Porque se está hablando de una categoría intermedia. Yo no conozco ningún estado de excepción de categoría intermedia. No. Entonces, si se va a dar protección a la población, ocupen todas las herramientas del Estado. Y claro, hablamos de los fiscales, pero el fiscal no depende del gobierno, es un organismo autónomo. Pero Cristian, ¿tú crees que a través de un acuerdo, aquí incluso podría hasta citar a Teresa Marino, ¿ah? Que en un momento dijo, entonces con esto nosotros vamos a lograr que el delincuente vaya y diga, voy a entregar el arma mejor. ¿Ah? ¿Crees que a través de un acuerdo van a empezar todos estos terroristas que se han grabado amenazando al Estado? Yo quiero si objetivamente lo que quiere la CAM es la independencia de esa zona. Si esto no se va a solucionar con que le entreguen más o menos terreno, van 250.000 hectáreas entregadas por el gobierno. Entonces, Digo, yo no ¿tú crees que con un acuerdo transversal esta gente va a soltar las armas y va a decir, ya, hubo un acuerdo, por lo tanto vamos a solucionar el problema? Yo no voy a eso, voy a otra cosa, estoy hablando de la seguridad en general. Porque la CAM, o sea, cuando tú ves que la estadística te dice que son 30 portonazos diarios, hagamos una comparación. ¿Quién está matando más gente, la CAM o los delincuentes en las calles? No, los delincuentes Los comunes, delincuentes, todo el rato. pero claramente. Claro, entonces la CAM es una variante más, pues así eso Sí, voy. pero, Porque pero el tema, tú me estás focalizando el tema y el tema es país. No sé si me explico. No, sí, pero así claro. Desde el año 2019 hasta a la fecha se ha desmoralizado y se ha apuntado con el dedo cada vez que la policía intenta hacer alguna acción efectiva en contra de delincuentes, ya sea que estén cometiendo delitos flagrantes, como pasa todos los viernes, o de aquellos delincuentes que... ¿Me estoy bien? ¿Me desconecté? Sí, no, está bien. Ya.
o aquellos delincuentes que tienen por vocación y por arte y oficio dedicarse al tema. Pues. Entonces, insisto, esto va por un tema ideológico. El mismo gobierno que hoy día está en la testera del país se dedicó por 2 años completos a denostar y a desmoralizar a carabineros, quienes hoy día no se atreven ni siquiera a sacar el arma de servicio cuando lo están pateando como 30 hueones en el suelo. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Gonzalo, pero mira, yo hago el siguiente análisis. Te doy todo lo que me dijiste. Pero el sujeto que falleció y que mató al carabinero en Chillán, yo no sabía que Chillán es una de las regiones, creo que es la segunda o la primera, por tanto, los 2 primeros o tres, con los mayores índices de delincuencia, que la gente dice, oiga, aquí el sicariato no se veía, los portonazos a la orden del día. Entonces, aquí voy yo. Está bien lo que tú me dices de la ideología, sin lugar a duda que lo comparto. Pero tú crees que el delincuente, el que anda siguiendo el portonazo, ¿sabe lo que es marxismo, güey? No, pero sabe que tiene un gobierno débil y se la están dando, pues, bueno. Ya, pues entonces a eso apunto yo con el tema de combatir la delincuencia. Y la delincuencia no es solamente política, es la delincuencia Común, sí. común. Pero ¿cuál es el punto? ¿Qué es lo que plantea finalmente, Cristian? Porque yo, ¿Qué harías tú, Cristian? cuando dije, primero partí señalando, ¿cierto?, que tenemos un problema no solo en el macrozona norte, macrozona sur, sino que en el centro, en regiones, tenemos un problema transversal de conflicto, digamos, de poca seguridad en las calles. ¿Ya? No, independiente de que hayan regiones que están coaptadas totalmente por estas organizaciones. ¿Cómo solucionamos el problema de seguridad? Obviamente empoderando a carabineros, a la policía. La pregunta es, ¿será suficiente? Hoy en día yo creo que no. No, claro que no. Claro que no. Segundo lugar, regulando el tema migratorio. Pero es que ahí te insisto, pues, Cristian, ahí te insisto, tanto claro, el empoderamiento de la policía como el tema migratorio están muy estrechamente relacionados con la ideología del gobierno. Pues. Claro. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Con la ideología que el gobierno hoy día tiene es imposible. Así de simple. Hoy día no se puede solucionar. Entonces, bajo ese prisma, no hay solución. Así es, tal cual. Tú me estás preguntando a mí, pues, ¿qué quería yo? Exacto, ¿qué harías tú? ¿Cómo haría la herramienta que da el Estado? Pues todo el mundo dice, mire, sabe que los militares están encerrados en los cuarteles, no hacen nada, bueno, salen solamente para los desfiles del 19 de septiembre o el 18, dependiendo de la región. Pero es bueno que la gente sepa que los recursos, que los medios y que en realidad existen herramientas para terminar con esto, pero falta voluntad política de usar las instituciones que están para esto. Ya, eso que tú estás diciendo ahora es lo que yo quise decir en estos 10 minutos, que tú lo resumiste en 10 segundos. De verdad. Okay. A eso voy, pues, ocupar la institucionalidad del Estado. Lamentablemente el Ministerio Público no depende o sea, el presidente o la ministra del Interior no puede llamar al fiscal que va a ir a la audiencia y decir, pida la prisión preventiva. Claro, puede enviar el abogado al Ministerio del Interior, sin duda. Pero ahí también, ahí ya el Ministerio Público tiene que empezar a atinar. Yo lo que advertí ese día en la audiencia puede que como que el fiscal sabía porque no miró la cámara, no miró a la juez, como que miró para el lado y dijo, no, magistrado, lo que pasa es que habla, va, Z. El magistrado dice, no lo va a pedir usted, no va a pedir la prisión preventiva, como diciéndole, pídemela, yo te la doy. ¿Me entiende? Entonces, Carabinero para poder cubrir una frontera imposible. ¿Cuántos kilómetros de frontera tiene Chile? En el norte, particularmente. No, pero aparte de eso, la señal que se da por parte del gobierno hacia Carabineros, no solamente, como dice Gonzalo, desmoralizándolo, sino que hoy día fue el funeral del carabinero baleado. El funeral. ¿Ya? Lamentable el hecho de esta periodista, ¿cierto?, que recibe un disparo y que está ahí con riesgo vital. Pero ella no está cubriendo la noticia. No estaba grabando porque sí, era una digamos, ella estaba dentro de todo esto, ¿ya? Todavía no se ha aclarado bien en los motivos de los que estaba ahí, porque ella no estaba reporteando para nadie, ¿ya? Pero es un hecho lamentable, ojalá esas cosas no ocurran en nuestro país, y el presidente va y da una señal diciendo, bueno, la gente que está en la calle
está reclamando, yo estoy ahí, qué sé yo. Guste o no guste, es la señal que da el gobierno para la gente que está en la calle, ¿ah? Que son la gente que le genera ruido en este momento al gobierno. Pero hoy día fue el funeral del carabinero en Chillán. ¿Dónde está el presidente para un mártir de una institución como Carabinero? Que murió, digamos, en una situación terrible, deja familia, y el presidente brilla por su ausencia. ¿Dónde está la ministra del Interior? Por último, la representante del gobierno, ¿dónde estaba? En un cuartel Mira, de policía, donde tuvo que yo ir dudo mucho. el padre del carabinero a saludarla. ¿Cómo? O sea, explíqueme la señal del gobierno hacia Carabinero, desmoralizándolo y cero apoyo. Eso es lo que, entonces, el gobierno no va a solucionar, o sea, y ha sido una tónica de este gobierno, hablar, por un lado, hablar de un acuerdo transversal de lo que estás diciendo tú, Cristian, recién, y por otro lado, la actuación. Y la actuación es dejar de lado. No es lo que le preocupa en este momento. Y en realidad tampoco sé lo que le está preocupando. Entonces, de paso. Complejo tema, un poco irresoluble en este momento. Vamos a ver cómo, ay, cómo se desarrolla todo esto en el transcurso del año, y no solo del año, sino que del gobierno de Boric dure los 4 años, dure menos o dure más, vaya uno a saber. Oye, no, y hay otras variantes que también se están dando que son preocupantes. La ENAP está para acá. Ahí tenemos un buen tema, Cristian. No solo la ENAP, sino que también ahora tenemos un comunicado de la CMPC. De la celulosa. Exacto. Sí. Bueno, recurrir al diario. Pero mira, lo que voy yo es lo siguiente. Que pare la ENAP y no haya benzina es complicado. Que no haya combustible. Pero las panaderías, el transporte público, los camioneros, para abastecerse necesitan el combustible. Entonces se puede generar una cadena de efectos que te lo encargo. Mira, Cristian, reemplaza algunas palabritas de la misma frase. Queda benzina para 5 días. ¿Qué pasa si yo te digo queda harina para 3 días? ¿A dónde te lleva esa frase? Te lleva a los 70. A los 70, de rompe y raja. Sí, claro. Al 8 de septiembre. 8 de septiembre se hace noticia. A lo mejor a los chilenos nos haría bien dejar de comer pan, pues, estamos muy gorditos. Puede ser, a lo mejor es uno de los objetivos de este gobierno, que dejemos de comer pan, de comer carne, de tomar leche, etc. Profundizar el Chile elige ir sano. ¿Eh? El Chile vegano. Chile vegano. Bueno, bueno, aquí a lo mejor nos están diciendo no coman pan, pues no va a haber harina. Antes daban 3 lucas para almorzar, ¿te acuerdas, no? Claro. O uno lo proponía. Hay otro como el señor Maduro en Venezuela que se coman conejo, que es más sano. A mí me encanta el conejo. Pero... No. Oye, no, pero hablando en serio, es preocupante lo que está pasando con el tema del combustible. Concepción está desbandado hoy día. Yo tengo un servicentro cerca de mi casa y yo estoy sin combustible. Claro. Y son filas y filas y filas, digamos, de gente tratando de conseguir combustible. Y eso es una realidad. Yo he visto varios videos a través de publicaciones en redes sociales, ¿cierto? De la realidad que se está viviendo desde la octava regional sur, ¿no? Y se está provocando Gonzalo, ¿qué le pasó? ¿Por? No, que está sin imagen. No se ve su imagen. Ah, qué extraño. Déjame lo arreglo en un segundo. Veo una luna sobre una montaña, ¿no? Lo arreglo en un segundo. Veo una luna llena sobre un pan amasado, bueno, a propósito, un pan amasado. Se ríe. Ahí estamos. ¿O no, Rodrigo? Sí, claro, lógico. Usted que es un crítico de arte, pues. No, lo que le estaba diciendo recién, es una realidad que se está viviendo de la octava regional sur. Hay videos, ¿cierto? De filas y filas, largas filas para poder cargar combustible. Me hace recordar, a raíz de todo esto,
Concepción, año 2010, post-terremoto, filas y filas para poder conseguir algo, ¿cierto? Para alimentarse, para poder cargar combustible, era fila para todo, y al mismo tiempo eso llevó a un desastre, y se solucionó tal como dijo Cristian hace un rato atrás. ¿Ah? Teníamos una región desbordada, con incendios, saqueo, filas, y se solucionó con la llegada de los militares y el estado de sitio, digamos. ¿Ah? Bueno, pero como dice un gran amigo, este es un terremoto político. Terremoto político. Estamos viviendo un terremoto político. Exacto, exacto. Toda la razón. No sé cómo... O sea, ese es otro tipo de violencia también, ¿eh? El abandono por parte del gobierno de las soluciones que se tienen que dar para los problemas. O sea, existen problemas, todo el mundo sabe, de corto, mediano y largo plazo. Y Gabriel Boric, siento, y por qué decía que no sé hacia dónde está apuntando en este momento, porque tengo la sensación que lo único que está esperando es la Constitución, el plebiscito. No, pero independiente de aquello, Rodrigo, ¿dónde está la falencia actual? Si independiente de que la Constitución se apruebe o no se apruebe, pero ¿cuál es la falencia actual? No estoy diciendo que él está descansando en eso. No, está descansando, todavía su gobierno todavía no empieza. La falencia está en que no tenemos un gobierno robusto que sepamos hacia dónde va. Tenemos un capitán de barco que está girando en un círculo. Porque yo vi un video, por ejemplo, del ministro de Agricultura que había tenido un incidente en su minuto, ¿verdad? Que quiso pasar por un predio privado, ¿verdad? Y se increpó con alguien ahí. Pero hoy el tipo aparecía, en este video que me llegó, aparecía hablando y explicando las ventajas que era comprar, por ejemplo, la fruta, la verdura, en las ferias libres. Claro. Y los precios en proporción a los supermercados eran. Entonces me pareció bien el ministro ahí, ¿ya? Pero ¿dónde está? Pero el que guía la orquesta, el que toma el palito, ¿cierto? Y guía la orquesta del gabinete, yo creo que ahí está la falencia. Claro que sí. En la jefatura del gabinete. Que es la ministra Sitch. Bueno, en todo caso, mira, independiente de cuáles sean las teorías ya está la exculpo. ¿En qué sentido? Ella es médico. No es lo mismo venir del mundo gremial que venir al Ministerio del Interior. Pero Cristian, tenga en cuenta, Cristian, déjame hacerte el punto. Ten en cuenta que el primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el cual no se tienen las competencias. Sí, pero es que eso es la teoría, pues, estimado. Al final en política... Pero es lo que está pasando. Es lo que está pasando. ¿Por qué te lo digo? Porque es tan complicado ese cargo que, hombre, ducho en la política, como te dije antes, como un ministro que hubo, que era Andrés Saldívar, te puede no gustar Andrés Saldívar. Es válido. Pero que llevaba años en la política, duró 3 meses una vez. ¿Recuerdan? Claro. Porque el cargo es complejo, pues. Entonces tenés que tener a alguien con muñeca ahí. Ojo, no estoy abogando por la ministra, para nada. Lo estoy planteando porque uno dice, oye, se está moviendo el piso ahí. Pero ¿cuál es la instrucción que va a hacer la ministra? Pues la ministra va a dirigir en base a una instrucción. O sea, ok, yo tampoco voy a salir a defensa de la ministra, digamos, pero la ministra es la que toma la carta y distribuye, digamos. ¿Ah? Toma una carta que se le entrega por su jefe. Si tiene un jefe arriba al que le tiene que responder por las instrucciones que está entregando. ¿Cuál es esa carta? ¿Cuáles son las instrucciones que se le entregaron? Es que yo creo, Rodrigo, mira, y esto lo dicen todos los analistas políticos, ella no está cómoda en su lugar. El otro día cuando se anunciaron los 700 carabineros, estaba leyendo. Entonces todo el mundo reconoce que ella no está cómoda ahí. Piensa tú que salió se dijo en las noticias, ¿verdad?, de que su jefe de gabinete estaba renunciado y no fue desmentido, claro. Y después tuvo que salir ella diciendo, mire, ¿sabe que eso es mentira? ¿Y eso en qué se traduce uno como ciudadano? Oiga, ¿sabe que su piso donde usted está firmado se lo están sacando de a poco? Sí. Cristian, pero si ella no está cómoda ahí, es su deber entonces dar un paso al costado, porque si no estamos hipotecando el futuro del país. Oye, aquí la pregunta es,
No podría responder esa pregunta, Gonzalo, porque no tengo relación con ella. No, pero No sé te lo digo, no cuál es su intención. te lo digo como cualquier funcionario público. Supongo que si no está capacitado o no se siente cómodo o no está cumpliendo las funciones que debería cumplir, debería dar un paso al costado. Y no solo un funcionario público, sino que además en cualquier ámbito privado, incluso si yo no me siento cómodo en el trabajo que estoy realizando, bueno, renunciaré o no. O Sí, es muy tonto lo que estoy diciendo. No, para nada. Pero lo mismo pasó con la ministra Blanco en su minuto, o cuando el presidente Piñera tuvo ministros también. Po. Algunos tuvieron que ser acusados constitucionalmente para salir cuando todo el mundo le decía, oiga, vaya a ser. Oye, aquí, pero la Sí, pregunta claro, en base al, ya, al problema que están planteando, para mí es el siguiente. Si la ministra Siches no está cómoda en su lugar de trabajo, ¿ya? No tiene las competencias para llevarlo adelante, tal como está diciendo tú, Cristian, y queremos que la cosa mejore, digamos, ¿qué es lo que se debería hacer por el gobierno versus qué es lo que está haciendo? Porque claramente hay algo que el gobierno está haciendo, yo no sé si ustedes también lo notan, al igual que yo, versus qué es lo que realmente debería hacer. ¿Ah? ¿Cómo lo ven ustedes? yo lo veo tal como tú, Rodrigo. Yo creo que el gobierno está haciendo algo, pero que no es lo que debería. Y bueno, yo lo voy a decir con todas sus letras. Yo creo que el gobierno está más preocupado de establecer un régimen de poder antes de poder ir en beneficio de todos los habitantes cuesta decir ahora la nación, pero es No, la nación. pero o sea, más allá de eso, o sea, en el cargo, el gobierno se está preocupando más de potenciar, si ustedes se dan cuenta, lo conversamos la vez pasada, a Camila Vallejo. ¿Ya? De hecho, los puntos de prensa son con Camila Vallejo le lleva los tiempos, Camila Vallejo responde por la ministra del Interior, le hace la pregunta a la ministra y ella responde en nombre de la ministra del Interior. Es que la ministra Vallejo es más ducha que el micrófono que la misma ministra, sí. Entonces, ¿irá a meter a ver un cambio ahí? ¿Irán a meter al PC en el Ministerio del Interior? A eso voy. ¿Qué es lo que realmente el gobierno debería hacer versus lo que está haciendo? Bueno, creo que en mi visión yo soy el único que está advirtiendo que están potenciando la figura de la ministra Vallejo. Yo creo que el gobierno siempre quiso tener al PC en Interior. Lo que pasa es que Boric llegó al poder camuflándose de socialdemócrata, pues entonces era difícil tener un comunista en Interior de rompirraja. Pero claro, puede ser que a lo mejor vaya para allá la cosa. Claro, pero Cristian ya comentó esta situación hace ya ¿cuánto? 3 programas atrás, más o menos, que comentó el hecho de que teníamos una figura potencial para poder llegar a ser ministro del Interior. Tiene que haber un cambio de gabinete, o sea, urge un cambio de gabinete, o al menos una reestructuración. Claro, es que uno opina, digamos, qué haría si fuera asesor presidencial. Pero yo no estoy en el gabinete, ni soy asesor presidencial. Entonces, asesor presidencial de un presidente con sentido común, insisto, porque claro. creo que es que de verdad, Cristian, sí, el tema ideológico es para mí lo más importante aquí, porque lo que todos esperan que el gobierno haga para el bien de todos los chilenos es una cosa, pero lo que la ideología dicta es otra. Entonces, claro, a lo mejor nosotros encontramos que el gobierno va de mal en peor, pero quizá ellos encuentran que van fantásticos, vaya uno a saber. De hecho, las encuestas están diciendo algo que dice Rodrigo, que los dos mejores evaluados son la ministra Vallejo y el ministro de Hacienda. Cuando en cualquier gobierno, el no muy bien evaluado, digámoslo, es el ministro de Hacienda. La gente también evalúa bien al ministro de Hacienda, porque sabe, y se le dio harta noticia al respecto, que es el mejor preparado de los ministros que hay. ¿Ya? Y dicho sea paso, el que está llevando el control. O sea, vemos una propuesta de Hacienda que va en relación, si bien es cierto, es de izquierda, pero de una agenda de contracción en el gasto público. ¿Ah? No está, su agenda no es de botar dinero, no es de pagar la deuda pública de los profesores, no, la devolución del CAE se contrajo, en algún momento el presidente dijo que iba a condonar la deuda del CAE,
y ahora ya se está empezando a tener que retractar porque precisamente el ministro puso el paralelo. O sea, estamos en una época en la cual no podemos, o sea, no podemos seguir tirando más plata al país para que siga subiendo la inflación. Ahí hay un tema que, ojo, tú has visto, Rodrigo, por ejemplo, lo que está pasando en Santiago, la violencia, los estudiantes y todo, a propósito Claro. del CAE, lo que está pasando ahora. Sí, Yo ahí como que estoy viendo algo medio, me recuerda, digamos, los inicios de, ¿te acuerdas esto? Fue en el año 2005, la Bachelet, Revolución Pingüina. Bachelet 1. El pingüinazo del 2006. El 2006 fue, claro. Sí. Ella sería lo único que nos faltaría. Sí, claro. No. Veo, o sea, el clima de violencia no se ve, no se nota solamente en la delincuencia, ojo. La delincuencia no es lo único que demuestra violencia. Falta poco, acuérdate, generalmente por ahí, por finales de mayo empiezan las primeras tomas de colegio. Siempre ha sido así, digamos, ¿ah? De establecimientos educacionales, en Bueno, en demanda de Santiago ya alguna hay cosa. 4. En Santiago ya hay 4 establecimientos tomados. ¿Cuáles son? El Instituto Nacional estaba tomado, el INBA estaba tomado, y no recuerdo cuáles eran otros más, porque Qué escuché increíble, las noticias mientras trabajaba. qué increíble la destrucción del Instituto Nacional, ¿eh? Ese es un tema de la cual la izquierda nunca se ha hecho responsable, pero en virtud de estos principios de que todos entren, digamos, que no exista un colegio, una prueba de ingreso, una evaluación de ingreso a los establecimientos, lo cual uno puede ver si es, digamos, si es bueno o malo, pero en este caso provocó destrucción del Instituto Nacional. Mira, estaba viendo un video donde un joven se le acerca. ¿Se acuerdan de Sergio Vitar? Sí, Que claro. fue Sí. ministro de Educación del presidente Lagos, si no me equivoco. ¿O no? Sí, sí. Sí. Sergio Vitar Chacra. O Chaca, no me acuerdo. Entiendo yo que deberían haber estado en una conferencia y también estaba como panelista el ex ministro Nicolás Izaguirre, que también él fue ministro de Hacienda del presidente Lagos. Y aparece un joven, un señor, un cabrón, digámoslo, y empieza a increpar al ministro Vidal por el tema del CAE y todo, y le dice que está endeudado, etcétera, 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 etcétera. Pero hay algo que me llamó la atención en ese joven o en esa persona. Y si bien es cierto, se dirigió a la autoridad, o a una ex autoridad, o a un hombre público, digamos, ya, porque en el momento que tú ocupas un ministerio, estás ligado directa o indirectamente, siempre vaya a estar ahí en la primera línea. Pero en ningún momento fue falto de respeto. Y de hecho el video termina cuando él le dice: yo no le estoy faltando el respeto a don Sergio, le dice. Don Sergio. Pero el tipo se acercó, o sea, quedó en medio de los dos, del ex ministro Izaguirre y del ministro Vitar, y le dice, y lo increpa. Cualquiera se podría haber asustado. Pero no, el tipo dentro de todo fue caballero y le dice don Sergio. Pero tú también ves la otra situación, lo que decía Gonzalo ahora, con el Instituto Nacional, donde vamos los puñetes al tiro. Vamos los puñetes al tiro. Quizás será ustedes que son sociólogos, estimados amigos, aparte de abogados, será el cambio generacional, porque este joven se veía mayor sobre 30. Sí, sin duda, estamos en la generación del internet, la generación del clic. Los jóvenes hoy en día no le tienen miedo a nada. No, pero quieren todo ya. eso yo creo que es una generación de la inmediatez, por lo tanto entiende que la solución no es un proceso, sino que la solución es radical, es inmediata. ¿Ah? Condónenme la deuda y condónenmela ya. Quiero que mi cuenta aparezca con deuda cero. Y No entienden que es un proceso. Y tú le preguntarías a ese joven: oye, pero ¿qué pasa si yo te condono la deuda? No estoy diciendo que la deuda sea buena, ojo, estimado joven. Joven tú. No te estoy diciendo que la deuda sea buena y que yo solidarizo con el banco, con el Estado que te involucraron en esta deuda. Pero para que podamos hablar una conversación. ¿Cómo lo haríamos? Porque yo entiendo que el CAE se va pagando. Yo, por ejemplo, no estudié con CAE.
yo trabajaba y estudiaba. Entonces, lucas que me ganaba, lucas que me pagaba mi educación. De lo cual me Claro. siento orgulloso. ¿Ya? ¿Tuve efectos colaterales? Sí, pero si hago un balance en retrospectiva, el balance es positivo. Entonces, yo le diría a estos cabros, y digo cabros porque uno ya como estamos en los 40, o yo por lo menos, se siente mayor. Po. Yo antes veía a la gente de 40 como tan... Yo me acuerdo, yo era niño y veía a los futuristas con bigotes y decía, oye, pero ¿cuántos años tienen? Y ahora los futuristas son todos menos de 30 años. Po, weón. ¿Ah? Entonces, Claro. hablar con estos cabros y decirle, oye, pero tú vas a pagar si que estás trabajando. Si no estás trabajando, no estás empleado o no estás con una fuente laboral, no pagas. Yo no estoy discutiendo que, aparte entiendo que era la solución que había en el minuto bajo el presidente Lago. Entiendo que luego el expresidente Piñera baja el interés. Entonces, a lo mejor quizá el tema es que la universidad es muy cara. Las carreras son muy caras. Pero esa solidaridad que quería tener ese joven para que ese fondo, porque yo en el fondo hago la analogía, es lo mismo cuando uno habla con las personas que estudiaron en la universidad en los años 80, cuando existía el famoso crédito fiscal. ¿Se acuerdan ustedes, no? Claro, Yo sí. hablo con un tío y me dicen, no, pues yo estuve con crédito fiscal. Y después cuando egresé y me puse a trabajar, pagué, me ofrecieron, si pagaba todo, al contado, digámoslo, o sea, toda la deuda, me condonaban un 40%. Entonces lo hacían. Y eso se generaba un acto de solidaridad, porque estáis pagando para que otro estudie. Exacto. Entonces, yo la verdad que no logro entender, digamos, el pensamiento de los jóvenes, donde tienes la posibilidad de poder estudiar. Claro, te vas a endeudar, sin duda, porque lamentablemente la cuestión no es gratis. Ojalá que fuera gratis. Y si los números dan, ojalá que así sea. Porque yo también soy papá, pues el día de mañana también voy a tener que contraer una obligación como esa con una casa, o pagar, o ver cómo lo hago, cuando mi hija llegue a la universidad. Entonces, pero no, yo no veo, no noto la solidaridad de parte de algunos jóvenes, como dices tú, Rodrigo, todo gratis. Todo gratis y ahora. Yo caminaba 12 cuadras para llegar a mi colegio. Ahora, Ah, Y entretenido porque aparte, me y, con todo. y aparte que una especie de apología de la ignorancia. Po. Ayer creo que les compartí un video donde Julio César Rodríguez entrevistaba a una transeúnte. Usted no ha compartido Y nada, señor. ¿Qué quiere que le diga? no lo compartí, bueno, se los voy a compartir. Aprovecho de tirar la oreja Eh, aquí. Entrevistaba a una transeúnte y nada, y la transeúnte decía, no, a mí no me importa que los precios suban, yo quiero que me suba el sueldo, ¿cachai? Y Julio César le decía, sí, ese es en realidad el medio del asunto, tienen que subir los sueldos. Pero en realidad, ¿cómo diablos no eres capaz de pensar que no importa cuál sea tu sueldo, sino cuál es tu capacidad adquisitiva? Po? claro. Porque en realidad, si yo tengo 100 lucas de sueldo, pero con esas 100 lucas soy capaz de satisfacer mis necesidades, o si tengo un palo, pero con ese palo no alcanzo a llegar a fin de mes, ¿qué importa más? Si no es cosa de ir a Venezuela y ver cuántas plata nos dan por $1 y ver si nos Claro, sirve para algo. En Venezuela empapelan las casas con billetes porque es más barato que el papel tapiz, pues, weón. Oye, pero una consulta, el otro día escuchaba a un economista que decía que Chile empezará a ver la posibilidad, porque, a ver, los créditos ¿Ya? hipotecarios están todos en UEF, pero el sueldo no está en UEF. Y la UEF se proyecta ahora el próximo mes a 32.000 pesos de fracción, casi 33. No, empezando en 30, pasado los 32. Para superar Claro, los entonces tú 32. te das cuenta que tu crédito con el cual tú te programaste cuando partiste con esta obligación que per se, digamos, que te va a durar 20 años, bueno, tú partes y la cuestión se te empieza a disparar, o no hay posibilidad de manejarla, porque tu sueldo, salvo que te cambies de trabajo, ¿cierto? Hagas un emprendimiento, tengas 2 trabajos, no hay a poder compensar. Entonces algunos lo que están planteando es que si el crédito que te dieron, ese nueve también lo sea el, 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 Sueldo. la remuneración, el sueldo. ¿Ya? Lo que decía, París planteaba una cuestión muy similar, yo no voté por él, pero decía que el sueldo, la remuneración, debería ser de acuerdo al crecimiento. Porque en definitiva, claro,
tú estás pagando tu casa, pero a medida que va a pasar el tiempo, tu casa va a valer más. Porque la UEF se está disparando. ¿Me entiendes la idea, El tema es Rodrigo? que el disparo de la UEF no tiene relación con la subida de sueldos, pues, weón. No, pues no, si no voy a eso. Pero ¿cómo lo hacemos para que se mantenga la brecha de lo que hablabas tú al principio, del poder adquisitivo del dinero, cuando tienes una obligación en UEF, pero tu sueldo con el que Sí, tú por haces eso. la pagas no está en UEF? Pues, bueno. Yo estoy de acuerdo contigo. A mí, UEFizar la economía me parece razonable, weón. Ahora, yo no soy economista. Quizás venga un economista y diga que yo estoy hablando estupideces. Pero UEFizar la economía o establecer o dolarizarla o qué sé yo, o establecer un valor que se vaya adecuando solo, sería fantástico. O que, claro, yo tampoco soy economista, uno, claro, lea un poco y todo, o lo que estudió en su minuto, pero también que si el crédito hipotecario, por ejemplo, está en UEF, que sea en pesos. La No, es verdad que es que la propuesta me gusta. estoy hablando de algo que radica en la sociedad chilena, que es el problema económico. Si el problema económico es cómo logro satisfacer necesidades que son múltiples con recursos escasos. Todos estudiamos economía en su minuto en la universidad, ¿cierto? Y lo primero que decía el profesor era eso. Y eso está pasando ahora. Claro, pero el problema del UEF es un problema aparte, pues, weón, porque en realidad las deudas que se pagan en UEF son básicamente las hipotecarias, ¿no? Pues, weón. Entonces todo el resto Sí, funciona con lucas. todo el costo, pero el Tendría que costo de la usted vida, no, pero el costo de la vida va subiendo en todo sentido, o sea, te suben los UF, Sí, claro, pues, tienes weón. una inflación que es galopante, los Pero es que eso créditos de las empresas para poder adquirir esos productos se adquieren en UF, por lo tanto, también va a ir directamente relacionado con el precio No, que te va a claro, llegar como consumidor, por lo tanto, pero o sea, para todo a en la lo, mano. a lo que yo te voy es que el, el ciudadano a pie, weón. ¿Mm? El ciudadano a pie, su única deuda en UEF, y si es que la tiene, es el hipotecario. Y el de Entonces, consumo, un crédito en general. no, un crédito, ya, un crédito bancarizado. ¿Mm? Pero como la mayoría de los ciudadanos de pie no tiene créditos, weón, porque yo te lo puedo asegurar, la mayoría de los ciudadanos de pie no tiene crédito, no sé si, ni siquiera sé si está bancarizado. Entonces es un problema que pasa tangencialmente y no se alcanza a ver la importancia de esta weá, pues, weón, de que en realidad te sube todo en bloque, pues, weón. Y ahí el sueldo te sube, esa es la pregunta. El sueldo no sube, pues, weón. Ya, por eso que el economista te decía, si la obligación, si yo el crédito hipotecario está en UEF, lógico sería también que mi sueldo porque así tú vas como te proyectaste en su principio cuando pudiste contraer esa obligación. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, weón. Ahora, si es factible realizarlo, la verdad es que no tengo las competencias de analizarlo en este momento, weón. Bueno, pero vemos que sigue, que sube y esto no para. Y tal como dijo alguna vez un dominicano, el costo de la vida sube otra vez y eso no para nunca. ¿Ah? Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra. ¿Tú sabes en honor que Juan Luis al Guerra tenía tiempo. miedo escénico? No, ¿Qué la weá? verdad que no. Juan Luis Guerra tenía pánico escénico. Ah, Y por eso dejó de cantar. Era un trauma que él cantara cuando tenía que salir al escenario. Como le Era decía como recién. ustedes cuando tenían- ¿Cómo amigos se llamaba míos, la banda que tenían ustedes? ¿Cómo se llamaba la banda que tenían? Arcali, que puede pasar Los capitales. los capitales están dejando Chile, pues, weón. Amigos, en honor al tiempo, quisiera darle un par de minutos para que nos acompañen con alguna reflexión en relación a lo que estamos viendo, partiendo por ti, Gonzalo, el día de hoy. Uy, mira, qué pena que nos haya pillado el tiempo porque tenía los temas más importantes guardados para el final. Que era básicamente lo que se ha aprobado en la convención, lo que dice relación con el precio justo a la hora de establecer la expropiación y bueno, tratando de cualquier derecho de propiedad. El precio justo, ¿qué diablos es el precio justo? Hoy día la expropiación está regulada en la Constitución estableciendo que al expropiado se le va a pagar el precio se le va a pagar el daño patrimonial efectivamente causado, ¿cierto? Y eso, si uno hace un par de operaciones aritméticas, no hay mayor problema en determinarlo. Pero cuando decimos precio justo,
justo, primero, ¿justo para quién? ¿Para el expropiado? ¿Para la sociedad? ¿Para el Estado? ¿Para quién diablo es justo el precio? Pero y más encima queda sujeto a la determinación del político. Entonces el precio justo para ti quizás sea uno, y para ti, con quien tengo más cercanía, quizás sea otro. Van a existir sistemas, no sé si legales, pero al menos judiciales, distintos según etnia, y si bien se establece que la posibilidad de reclamar ante los tribunales de la legalidad del acto expropiatorio, ¿ante qué tribunales? ¿Chilenos? ¿Indígenas? Ese va a ser un temón, ¿eh? Ese va a ser un temón. Yo creo Entonces, que eso da para un programa completo, ese análisis, ¿eh? No, aquí es un tema Ahí sé que hay tela para cortar. Es un tema fundamental. Ayer revisábamos también, Rodrigo, no sé si te acuerdas, una norma respecto de la cosmovisión y la educación en términos holísticos. Holísticos, sí. ¿Qué y que debe es ser, eso, y que debe formar parte integral en todas las etapas formativas de las personas. Claro, ¿qué diablos es eso? Aterrizándolo, yo podría determinar que al niño se le va a adoctrinar desde su primera infancia en aquello que el Estado considere apropiado. Pero, no sé, algunos dicen que la intención detrás de esa norma es buena, pero no se puede gobernar determinando intenciones, porque en realidad quedamos en manos del intérprete. ¿Del intérprete quién va a ser? ¿El tribunal? Entonces, complejo. Así es. No, un temazo. No, hay un montón, temazo. pero ya lo dejamos esbozado para el próximo capítulo. Me parece. Oye, agregar un apunte muy, muy breve. Hay algunos autores, inclusive acá de Concepción, civilistas buenos, que han dicho que, claro, la expropiación y el daño patrimonial efectivamente causado, pero también se podría llegar a la indemnización moral, por lo que significa perder la casa, digamos, en esas circunstancias, el costo que tuvo para la familia, etcétera, basado principalmente en las bases de la institucionalidad de la Constitución, ya de lo que es la finalidad del Estado y del bien común, que permite a todas las personas desarrollar no solamente el plano material, sino también espiritual posible, considerando que el Estado está al servicio de la persona humana. Pero eso podríamos hablarlo en otro programa. Bueno, y déjame hacerte un punto en ese mismo sentido, Cristian, que quizás suena interesante eso de solicitar daño moral, porque la responsabilidad extracontractual indemniza todo daño. Todo daño. No, y la pregunta además es, ¿qué pasa si el Estado a ti te llegase a expropiar actualmente y al final no hace la carretera? ¿Eso queda ahí? Se habla de la famosa retrocesión. Bueno, yo nunca la he visto, pero la estudié. Bueno, y a mí me gustaría hacer un punto final en relación a lo que prácticamente similar a lo que tú estabas comentando, Gonzalo, pero en relación a la función de la constituyente con el medio ambiente. Mucho se ha dicho sobre estas normas nuevas que van a incorporarse en la Constitución sobre el medio ambiente, defensoría del medio ambiente incluso. Amigos, colegas, abogados, pónganse a estudiar derecho ambiental porque ahí va a haber va a haber pega. Pero al mismo tiempo, no se aprueba la Defensoría de las Víctimas, una nueva institución que se está abogando, ¿cierto? Porque existe actualmente la Defensoría Penal Pública, la Fiscalía, pero se está buscando crear la Defensoría de las Víctimas y no se aprueba. Por lo tanto, en este país, y aunque suene chistoso, vale más ser árbol que ser persona víctima de un delito. Porque a la constituyente en este momento le es más necesario, le es más necesario abogar por los derechos medioambientales que no le generan ningún ruido que meterse en el área penal donde no saben y no tienen conocimientos plenos, y los asesores probablemente que contrataron tampoco tengan conocimiento. Me gustaría ver una señal en ese sentido. Entonces enviémosle un saludo al constituyente que estaba con el agua corriendo votando y que lo estaba cuidando el agua, que forma parte del medio ambiente. Claro. Bueno, ahí yo me gusta, creo que conversamos respecto de las sanciones que deberían recibir los
los parlamentarios, ¿cierto? La vez pasada comentamos eso, los parlamentarios que realizan actos en sus funciones que pudieran ir en perjuicio a la gente, ¿cierto? Con esto de las colusiones, conversamos de eso. Bueno, estas personas, estos constituyentes que fueron elegidos y que perdieron tiempo y dinero de los contribuyentes, si ellos te están financiando con tu plata, Gonzalo, con tu plata, Cristian, con la plata de todos los chilenos, y están votando en forma verbal porque se están duchando y la gente, los demás compañeros de trabajo, los demás constituyentes, se ríen y le piden que apague la cámara. O sea, Imagínate qué cualquiera de nosotros. vergüenza, qué Cualquiera- vergüenza ver esto desde el plano internacional, que están escribiendo la Carta Magna de Chile, del país. Esas Yo personas desafío a que tienen que ser objeto de una sanción. Rodrigo, yo desafío a cualquier persona particular que tiene su trabajo, que hoy día está en régimen de teletrabajo, a contestar así a un cliente, a contestar así al jefe, a contestar así a los compañeros. Estamos viendo un caso de trabajadores privilegiados. Y con esto no quiero decir que los trabajadores del sector público sean privilegiados, porque yo sé que tú, Rodrigo, eres trabajador del sector público y jamás harías algo así, porque si no, Claramente no. te expones a la sanción. Pero aquí estamos Sumario. hablando de tipos, exacto, pero aquí estamos hablando de tipos que son capaces de reírse en su cara de todos nosotros, de todos los chilenos, de la gente que los eligió y de la que no los eligió. Estamos, la verdad es como dice Milei, aquí estamos viviendo una enfermedad moral. Gonzalo, tanto es así que en la semana, miércoles, entiendo, no sé si será verdad, pero fue despedido un periodista de CNN porque le dijo un improperio sexual a la alcaldesa de Santiago. Sí. Sí, Exacto. lo vi. Sí, creo Se que tiró una broma en doble sentido. doble sentido. La alcaldesa, ¿cierto? Tenía que hacer una cuña le llaman los periodistas, no sé, Sí. tenía que hacer una conferencia de prensa. Entonces él le coloca el auricular en el oído y le dice algo así como anoche, una cosa así, y como que la alcaldesa se espanta, y eso trajo como consecuencia que el canal de televisión, de donde era el periodista, lo despidiera, pero en forma inapta, digamos. Exacto. Y pidieran disculpas públicas, ¿eh? Claro, a propósito de lo que estaba planteando Gonzalo. Exacto. En todo caso, eso me parece bien. Si el tema es que no está no bien, tiene que haber un pero grupo- el no tiene que haber un correlato grupo no. tratado- Exacto. exacto, no tiene que haber un grupo tratado con privilegios. Po. Si es mal que mal, toda la marcha del millón era para eliminar privilegios y ahora se establecieron grupos privilegiados por ley. Bueno. Al respecto, no hay que no olvidemos el hecho hace unos 2 años atrás, cuando empezó el teletrabajo, que una senadora, ¿cierto?, trabajando, concentrada en la sesión, con su cámara apagada, le pidieron que la prendiera para poder votar y la vieron con una copa de vino, ¿no? A nuestra senadora Van Rieselberg, ¿cierto? El revuelo que generó, ¿cierto? Estaba tomando una copa de vino y hasta memes y una serie de cosas que se generaron al respecto. Oye, pero por último estaba mirando la sesión y estaba votando en consecuencia, digamos. Aquí tenemos un constituyente que está redactando la Carta Magna, se está duchando y votando con la cámara encendida. No, voy a votar verbalmente, me lo permiten, por favor. O sea, eso, y ahí nadie ha levantado ninguna voz, ¿ah? Nadie ha reprochado la conducta, es una conducta para reírse, hagamos mofa de la situación. Y ojo, es el mismo que en su oportunidad detuvo la constituyente para hacer paya, por si no lo recuerdo. Malo, sí, vaya aparte. Malas, además. ¿Cómo no lo vamos a recordar? A mí me Bueno, gustan amigo. las payas, pero no está a la altura de estos pavés, por ejemplo. No, claramente no. Amigos míos, un gusto haber Un abrazo. compartido el día de hoy. Esperemos que la situación de los combustibles se solucione pronto. Y a la gente que está en su casa, mandemos un mensaje de tranquilidad, digamos, porque si bien es cierto, estamos hablando de hartos conflictos, hartas desgracias que están ocurriendo en este momento, pero esperemos que el país avance y prospere de la mejor manera, ¿ah? Y Chile al mundial. Y Chile al mundial. Bueno, amigos, que estén muy bien, cuídense, saludos a su familia, a sus casas, ustedes también en sus casas, que estén muy bien, y nos estaremos viendo pronto en Chile desde el balcón. Hasta luego. Chao, muchachos.
por la